Octubre de 2009. Barrio San Pío, en Itagüí, Antioquia. Los primeros clientes entraron a un local extraño. No había música, ni estanterías lujosas, ni empacadores. Los productos descansaban en el suelo, dentro de cajas de cartón rasgadas. Parecía un supermercado a medio construir, o peor aún, a punto de quebrar antes de abrir. 15 años después, ese experimento rudimentario es el rey absoluto del retail en Colombia. Con más de 2.000 tiendas operando a lo largo del país, facturando billones de pesos, esta cadena logró lo impensable: arrodillar a los gigantes tradicionales que llevaban un siglo dominando el mercado. Los pasillos brillantes de los hipermercados, donde las familias pasaban horas los domingos llenando el carrito de la quincena, empezaron a vaciarse. La lealtad a las marcas de toda la vida se desvaneció. El mercado colombiano sufrió un terremoto comercial que cambió para siempre la forma en que millones de personas hacen mercado. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo una tienda que se negó a pagar publicidad, que obligó a sus clientes a llevar su propia bolsa y que rompió absolutamente todas las reglas del comercio tradicional, logró conquistar a un país obsesionado con el buen servicio y las marcas reconocidas? Esta no es la historia del colapso de una empresa, sino de la caída de toda una cultura de consumo. Es la historia de la guerra de los centavos, de traiciones corporativas y de cómo las tiendas de barrio se enfrentaron a su mayor amenaza. Para entender la magnitud del terremoto comercial que significó tiendas de uno, primero es vital comprender cómo era la vida y la cultura de consumo en Colombia antes del año 2009. En aquel entonces, el acto de hacer mercado no era una simple transacción de compra y venta. Era un ritual familiar, un evento social fuertemente arraigado y, para muchos, la principal salida del fin de semana. Las familias colombianas esperaban la llegada de la quincena para vestirse y dirigirse a los gigantes del comercio. Marcas icónicas como Éxito, Carulla, Olímpica y Almacenes. La 14 dominaban el panorama nacional con sus enormes superficies. Sus tiendas eran palacios del consumo, pasillos anchos y relucientes, góndolas metálicas perfectamente organizadas por colores y tamaños, música ambiental cuidadosamente seleccionada para invitar a la calma, e impulsadoras en cada esquina, ofreciendo degustaciones de salchichas, quesos o el último refresco del mercado. Al llegar a la caja, el servicio llegaba a su clímax. Empacadores, a menudo estudiantes o personas de la tercera edad, acomodaban meticulosamente cada producto en bolsas de plástico gratuitas, mientras el cliente simplemente esperaba y pasaba su tarjeta de puntos. En el otro extremo de este ecosistema, perfectamente equilibrado, estaban las tradicionales tiendas de barrio. Eran el corazón palpitante del comercio local, donde el tendero conocía a cada vecino por su nombre. Sabía exactamente qué marca de café consumía cada familia y, lo más importante, manejaba el fiado a través de un cuaderno de cuentas que sostenía la economía de millones de hogares. El mercado colombiano estaba dominado por una profunda lealtad a las marcas tradicionales. Un colombiano promedio no compraba simplemente salsa de tomate o arroz, compraba marcas específicas que habían estado en su mesa por generaciones. En medio de esta cultura, donde el servicio al cliente y el apego a las marcas reconocidas eran intocables, ocurrió algo verdaderamente insólito. En octubre de 2009, en el barrio San Pío, un sector trabajador, industrial y tradicional del municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia, se abrieron las puertas de un local que no tenía sentido para nadie. Era la primera tienda D1, bajo la razón social Coba Colombia SAS. Quienes entraron ese primer día por pura curiosidad se encontraron con una escena desconcertante que desafiaba todo lo que creían saber sobre cómo debía verse un supermercado. El contraste fue brutal y casi violento para las costumbres locales. No había un gran letrero luminoso anunciando la gran apertura. Al cruzar la puerta de cristal, el silencio era abrumador. No había música sonando por los altavoces, no había promotora sonriendo, ni anuncios de pague 2 y lleve 3. La iluminación era de tubos fluorescentes blancos, fría y estrictamente funcional. Pero lo que más impactó a esos primeros visitantes antioqueños fue la exhibición de los productos. No existían estanterías finas.
En su lugar, los productos estaban apilados directamente en el suelo sobre pesadas estivas de madera industrial. Los artículos ni siquiera habían sido sacados de sus cajas de transporte. Las cajas de cartón corrugado, rasgadas a la mitad con un bisturí por los propios empleados para dejar ver el contenido, servían como el único exhibidor disponible. A simple vista, el lugar parecía una bodega de almacenamiento a medio terminar o un supermercado que estaba a punto de declararse en quiebra y estaba rematando su inventario desde el piso. Y luego estaban las marcas. En los pasillos de esta extraña tienda no estaban los logos familiares que los colombianos veían en la televisión. Había marcas con nombres extraños y empaques minimalistas que nadie había escuchado jamás. El verdadero choque cultural llegó en el momento del pago. Cuando los primeros clientes, valientes o escépticos, se acercaron a la caja registradora con un par de artículos para probar, se enfrentaron a un sistema diseñado con frialdad matemática. El cajero estaba sentado en una silla ergonómica, algo inaudito en Colombia, donde se exigía que los cajeros estuvieran de pie como señal de respeto y servicio al cliente. Pasaba los productos rápidamente por el escáner gracias a códigos de barras gigantes impresos en todos los lados del empaque, y los lanzaba a una pequeña rampa al final de la caja. No había empacador. El cliente, apresurado por la velocidad del cajero, tenía que recoger sus propias cosas. Y cuando, por inercia cultural, el cliente estiraba la mano esperando la bolsa plástica gratuita, recibía una respuesta que en 2009 sonaba casi a un insulto. «Las bolsas se cobran, señor. ¿Desea comprar una?». Las primeras reacciones en Itagüí fluctuaron entre la indignación, la confusión y la burla. En un país que medía la calidad de un establecimiento por sus atenciones gratuitas, cobrar por una bolsa y obligar al cliente a empacar su propio mercado era una herejía comercial. Muchos creyeron genuinamente que los dueños eran improvisadores sin presupuesto para comprar muebles. ¿Quién va a comprar comida de marcas que nadie conoce sacándola de una caja de cartón rota?, comentaban los escépticos. Lo que no sabían era que estaban presenciando el desembarco del modelo hard discount, descuento duro, una filosofía espartana nacida en Alemania. El principal promotor de esta idea en Colombia fue el empresario chileno-venezolano Michel Olmi, quien entendió una ecuación simple pero letal. Si eliminas los lujos, la decoración, el almacenamiento complejo, la publicidad en televisión, los empacadores y las marcas intermediarias, los costos operativos se desploman. Ese ahorro masivo se trasladaba directamente al precio final. Cuando los clientes de Sampío miraban su recibo de pago, el enojo inicial por empacar sus propias bolsas se transformaba en incredulidad. La cuenta era un 30% e incluso un 40% más baja de lo normal. Los productos básicos costaban fracciones de lo que valían en las grandes superficies. El esnobismo comercial chocó de frente con la realidad del bolsillo. Al principio, la gente entraba casi en secreto, comprando solo productos de limpieza para probar. Pero pronto descubrieron que la calidad de esos productos misteriosos era igual o superior a la de las marcas caras. Dentro de esas cajas de cartón rasgadas en Itagüí, no solo había alimentos baratos. Estaba escondida la semilla de una revolución absoluta. El experimento no solo sobreviviría a las burlas, sino que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. El modesto éxito de la primera tienda en el barrio Sampío de Itagüí demostró una premisa fundamental. El consumidor colombiano, por más apegado que estuviera a la tradición, estaba dispuesto a sacrificar lujos si el ahorro era lo suficientemente agresivo. Sin embargo, tener una tienda exitosa no convierte a una empresa en un imperio. Para escalar el modelo y amenazar a los titanes del retail, Coba Colombia necesitaba implementar un sistema operativo de una rigidez casi militar. Tiendas D1 no era simplemente un supermercado barato. Era una máquina de eficiencia matemática diseñada para aniquilar cualquier costo que no aportara valor directo al producto. En la industria del retail tradicional, los márgenes de ganancia se diluían en una cadena interminable de intermediarios, marketing, decoración y logística compleja. D1 decidió cortar esa cadena con un hacha. La primera regla que rompieron fue la del espacio comercial. Mientras que los grandes almacenes por departamentos y los hipermercados invertían fortunas en adquirir terrenos gigantescos en vías principales
o dentro de lujosos centros comerciales. D1 buscaba locales de barrio, de entre 200 y 300 metros cuadrados, espacios que antes albergaban talleres mecánicos, panaderías o billares, eran transformados rápidamente. No había bodegas en la parte trasera de la tienda. El área de ventas era en sí misma la bodega. La logística de cross-docking permitía que los camiones descargaran la mercancía y ésta pasara directamente al suelo de la tienda, reduciendo drásticamente los costos de almacenamiento en inventario. La segunda regla eliminada fue la especialización del personal. En un hipermercado tradicional existía el cajero, el mercaderista, el empacador, el personal de aseo y el gerente de piso. En tiendas D1 se introdujo el concepto del empleado multifuncional. El mismo joven que a las 8 de la mañana estaba descargando estivas de un camión con un gato hidráulico, a las 10 de la mañana estaba sentado en la caja registradora escaneando productos a velocidad récord y al mediodía estaba trapeando el piso. Esta optimización extrema del recurso humano permitía operar una tienda entera con apenas 3 o 4 personas por turno, una fracción minúscula de la nómina de sus competidores. Pero el verdadero golpe maestro, la estrategia que cambió para siempre la cultura de consumo en Colombia, fue la introducción masiva de las marcas propias o marcas privadas. Hasta el año 2009, el mercado colombiano estaba dominado por monopolios u oligopolios de marcas tradicionales. Las familias compraban la misma marca de chocolate, el mismo jabón de lavar y la misma leche que habían comprado sus abuelos. Entrar a competir vendiendo esas mismas marcas no tenía sentido, pues los grandes hipermercados siempre tendrían mayor poder de negociación para obtener descuentos por volumen. La solución de D1 fue radical: desarrollar sus propios productos directamente con fabricantes locales y extranjeros, eliminando el costo de la publicidad en televisión, las vallas publicitarias y los empaques costosos. Así nacieron nombres que hoy son parte del vocabulario cotidiano de los colombianos. La leche Lati, los productos de aseo Rendidor, los lácteos Latte y los artículos de cuidado personal Bríos. Al principio, la desconfianza era palpable. El consumidor colombiano, muy consciente de su estatus, solía asociar lo barato con una calidad inferior. Lo barato sale caro, rezaba el adagio popular. El desafío de D1 era titánico. Tenían que convencer a un país entero de probar productos desconocidos en empaques austeros. La estrategia fue el boca a boca. No pagaron un solo peso en comerciales de televisión protagonizados por celebridades. En cambio, apostaron a que la calidad del producto hablaría por sí sola. Y lo hizo. Las amas de casa comenzaron a notar que el jabón líquido Rendidor limpiaba igual que la marca multinacional que costaba el triple, y que el atún enlatado de D1 superaba en pruebas a ciegas a los líderes del mercado. Este descubrimiento desató un fenómeno sociológico fascinante. Inicialmente, Tiendas D1 fue concebido para penetrar en los estratos 1, 2 y 3, sectores populares y de clase media-baja, donde el precio es el factor de decisión absoluto. Sin embargo, el secreto de la calidad a bajo costo no pudo contenerse. Las trabajadoras domésticas que hacían el mercado para las casas de los estratos 5 y 6, las zonas más adineradas, empezaron a llevar productos del D1. Pronto, los dueños de esas casas probaron los productos y notaron el ahorro abismal en sus finanzas mensuales. En cuestión de un par de años, el estigma desapareció. D1 logró algo inédito en uno de los países más desiguales de América Latina. Democratizó el consumo. En la fila de la caja de un D1 en Bogotá o Medellín, se podía ver a un obrero de la construcción con sus botas manchadas de cemento, haciendo fila detrás de un ejecutivo de traje y corbata, ambos comprando exactamente la misma bolsa de café y la misma leche Lati. El clasismo en el consumo de productos básicos había sido fracturado. A medida que el modelo demostraba ser no solo viable, sino abrumadoramente exitoso, la expansión se volvió una necesidad urgente. Pero abrir cientos de tiendas requería un músculo financiero monumental que superaba la capacidad de sus fundadores originales. Es aquí donde la historia de D1 da un giro hacia las altas esferas del poder corporativo. Hacia el año 2014, el grupo Santo Domingo, a través de su holding de inversiones Valorem, una de las entidades financieras más poderosas y tradicionales de Colombia,
puso sus ojos en este disruptor. Valorem entendió que D1 no era una simple cadena de supermercados baratos, sino una plataforma de distribución masiva con un potencial infinito. Comenzaron inyectando capital y adquiriendo participación, hasta finalmente tomar el control mayoritario de la empresa. Con la billetera inagotable de Valorem respaldándolos, Tiendas D1 dejó de ser un experimento de antioqueños audaces para convertirse en una maquinaria corporativa armada hasta los dientes. Dejaron de abrir una tienda por mes para empezar a abrir una tienda por semana, y luego casi una tienda al día. Para este momento, los hipermercados tradicionales, enclaustrados en sus palacios de cristal y ocupados cobrando membresías y repartiendo puntos de fidelidad, comenzaron a notar algo alarmante. Los carritos de compras de fin de semana, que antes iban rebosantes de artículos de aseo, arroz, aceite y leche, ahora iban medio vacíos. Los clientes seguían yendo a las grandes superficies para comprar electrodomésticos, ropa o cortes de carne especiales. Pero el mercado duro, la compra básica de la quincena que sostenía las finanzas del retail tradicional, se estaba fugando silenciosamente hacia esos locales espartanos con productos en cajas de cartón. La guerra había comenzado, pero los gigantes tradicionales aún no se daban cuenta de que estaban sangrando. A medida que la maquinaria financiera y logística de Valorem comenzó a inyectar combustible al motor operativo de Coba Colombia, la estrategia de expansión de Tiendas D1 dejó de ser cautelosa para volverse implacable. No se trataba de abrir sucursales al azar o simplemente buscar avenidas principales. Era una campaña de ocupación territorial meticulosamente calculada. Mientras los hipermercados tradicionales seguían obsesionados con inaugurar inmensas superficies de miles de metros cuadrados, ancladas a centros comerciales deslumbrantes que exigían años de planificación, licencias engorrosas y presupuestos multimillonarios, D1 jugaba a un juego completamente distinto: la guerra de la proximidad. La premisa estratégica de la compañía era diabólicamente sencilla en papel, pero logísticamente exhaustiva en la práctica. Ninguna familia colombiana debería caminar más de 15 minutos desde la puerta de su casa para encontrar un D1. Este enfoque transformó radicalmente la geografía urbana de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, así como de cientos de municipios intermedios que jamás habían estado en el radar de las grandes cadenas de retail. D1 comenzó a incrustarse profundamente en el tejido mismo de los barrios colombianos. Sus equipos de expansión peinaban las calles buscando locales de entre 200 y 300 metros cuadrados. Arrendaban rápidamente espacios comerciales en vías de alto tráfico peatonal, ubicándose sin tapujos al lado de la panadería tradicional de la esquina, frente a la iglesia del barrio o a pocos pasos de la carnicería local. La velocidad de apertura era pasmosa, casi industrial. En cuestión de 3 o 4 semanas, un antiguo taller de mecánica, un billar de barrio o un parqueadero techado se transformaba en una tienda operativa. Esto era posible gracias a su modelo estandarizado y espartano: paredes pintadas de blanco liso, iluminación de tubos fluorescentes estrictamente funcional, un par de refrigeradores genéricos y estivas de madera. Sin acabados de lujo que instalar ni decoraciones que colgar, la expansión no sufría los habituales cuellos de botella arquitectónicos. Para sostener este ritmo frenético de inauguraciones, donde a veces se abrían varias tiendas en una sola semana, D1 tuvo que tejer una red logística invisible pero monumental. Construyeron enormes centros de distribución, CEDIs, periféricos, ubicados estratégicamente a las afueras de las ciudades principales. Desde allí, flotas de camiones blancos con el discreto logo rojo y azul salían de madrugada para reabastecer las tiendas, utilizando el modelo de reposición diaria que minimizaba la necesidad de tener bodegas ocultas en los locales comerciales. Al principio, la llegada de un D1 al barrio generó pánico entre los tenderos tradicionales. Veían cómo esas fachadas limpias comenzaban a atraer a sus clientes de toda la vida. Sin embargo, el impacto inicial demostró ser diferente a lo imaginado. La tradicional tienda de barrio colombiana sobrevivió y se adaptó, amparada en su invencible sistema del fiado, el crédito informal basado en la confianza vecinal, y en la venta al menudeo extremo, vender un solo huevo, un tomate o media libra de arroz.
El verdadero objetivo depredador de D1 no era la compra del antojo diario o la emergencia del desayuno que resolvía el tendero. Su presa final, el botín más jugoso del comercio, era la compra gruesa de la quincena. Y esa batalla no era contra la tienda de la esquina, era contra los gigantes del retail. Durante los primeros años de esta expansión masiva, que actuaba como una enredadera cubriendo silenciosamente las ciudades, ¿qué estaban haciendo los titanes del retail colombiano? Las grandes juntas directivas en Bogotá y Medellín, blindadas en sus elegantes oficinas corporativas, reaccionaron con la peor combinación posible para cualquier imperio en peligro: arrogancia, escepticismo y ceguera sistémica. Para los altos ejecutivos de las cadenas tradicionales, educados en las métricas clásicas del comercio, el modelo de D1 parecía una anomalía insostenible, casi folclórica. Lo desestimaron rápidamente en sus informes trimestrales, argumentando que el consumidor colombiano era intrínsecamente aspiracional. Creían, con una fe casi religiosa, que las familias nunca abandonarían el paseo dominical al hipermercado, que amaban la atención personalizada y que las marcas propias de empaques aburridos jamás podrían competir con el estatus y el prestigio de las marcas multinacionales establecidas. Es un formato exclusivo para estratos bajos que buscan precios sobre cualquier otra cosa, sentenciaban en sus análisis de mercado, convencidos de que las clases medias y altas jamás pisarían un local donde los productos reposaban sobre el frío suelo en cajas de cartón rasgadas. Esa complacencia institucional les costó sumamente caro. La amenaza de D1 era catalogada como silenciosa precisamente porque no se anunciaba con estridencia en el horario estelar de la televisión, ni patrocinaba la camiseta de la selección nacional, ni empapelaba las ciudades con enormes vallas publicitarias. El verdadero daño de esta amenaza estaba ocurriendo en la intimidad de las cocinas colombianas y se reflejaba silenciosamente en las hojas de cálculo y en los balances financieros a fin de mes. Al principio, los gerentes regionales de los grandes hipermercados no notaron una caída drástica en el tráfico físico de visitantes. Los fines de semana, los inmensos pasillos iluminados seguían viéndose concurridos. Los parqueaderos subterráneos seguían a reventar y los patios de comidas estaban llenos de familias. A simple vista, el negocio marchaba como siempre, pero había un detalle macabro oculto en los sistemas de facturación. El tamaño y la composición del ticket de compra estaban sufriendo una mutación severa. Los clientes seguían acudiendo a las grandes superficies, en efecto, pero sus gigantescos carritos metálicos estaban preocupantemente vacíos de lo esencial. Iban al hipermercado a usar sus tarjetas de crédito para comprar el televisor en promoción, los electrodomésticos a cuotas, la ropa, los regalos de Navidad, o pasaban a la sección de charcutería por cortes de carne premium y licores importados. Sin embargo, la base estructural de la pirámide del consumo, los bultos de arroz, los galones de aceite, las pacas de papel higiénico, el detergente en polvo, los enlatados y la leche de larga vida, ya no estaban en el carrito. Esa canasta familiar básica, que tradicionalmente generaba el volumen masivo de ventas necesario para mantener vivas las costosas operaciones de los hipermercados, se había evaporado. Esos productos ahora se compraban el martes por la tarde, caminando tranquilamente en el D1 del barrio, a un 30% menos de su valor histórico. Los grandes almacenes estaban sufriendo el síndrome del elefante, sangrando por 1000 cortes pequeños. Nadie los atacó de frente, pero estaban perdiendo su sustento vital de manera constante e irreversible. Para cuando las alarmas rojas finalmente sonaron en los cuarteles generales de las cadenas centenarias, el daño ya estaba hecho. Era demasiado tarde para detener la hemorragia solo con promociones de fin de semana. Tiendas D1 había logrado algo mucho más peligroso que robar clientes. Había hackeado la psicología del consumidor colombiano. Habían reeducado a la población para fragmentar sus hábitos de compra. El mercado duro y aburrido se hacía inteligentemente en el formato de descuento para maximizar el ahorro, mientras que la visita al hipermercado quedaba relegada a las compras especializadas o al simple esparcimiento. El monopolio de la lealtad absoluta había sido destruido desde los cimientos.
La amenaza silenciosa había completado su fase de infiltración territorial y mental. D1 ya no era aquel experimento curioso y rudimentario de Antioquia. Era un gigante incuestionable con cientos de tentáculos extendidos por toda la geografía nacional. Y justo cuando los grandes del retail intentaban desesperadamente descifrar cómo contraatacar este formato, el mercado colombiano sufriría un nuevo choque sísmico. D1 había demostrado sin dejar lugar a dudas que el modelo de hard discount era una mina de oro en Colombia. Pero al revelar este secreto, había despertado el apetito de otros leones globales. El monopolio del bajo costo estaba a punto de terminar y la verdadera guerra apenas estaba a punto de estallar. Durante 4 años, Tiendas D1 gozó del privilegio más raro y codiciado en el mundo de los negocios. Un monopolio absoluto sobre una idea brillante. En el mercado colombiano, ninguna otra empresa había descifrado ni replicado el modelo de hard discount. Navegaban solos en un océano azul, conquistando barrios en Antioquia y expandiéndose gradualmente sin un rival directo que les disputara el formato. Los hipermercados tradicionales, pesados y lentos, seguían mirándolos con un desdén perplejo. Pero en la industria del retail globalizado, el éxito rotundo es un faro brillante que atrae inevitablemente a los depredadores. Los balances financieros de Coba Colombia eran demasiado atractivos para pasar desapercibidos, y el secreto del bajo costo en un país de ingresos medios y bajos era una fórmula demasiado jugosa para no ser copiada. En el año 2013, la paz de D1 llegó a su fin abruptamente con el aterrizaje de un titán extranjero. El grupo Jerónimo Martins, un conglomerado portugués con una billetera profunda y una experiencia feroz en el formato de descuento, habían construido el Imperio Biedronka en Polonia y Pingo Doce en Portugal. Puso sus ojos en Colombia. Tras un meticuloso estudio del mercado local y de observar cómo D1 había allanado el camino, educando al consumidor, los portugueses lanzaron su propia maquinaria de guerra, Tienda Zara. La estrategia de Jerónimo Martins fue astuta. En lugar de entrar directamente a Medellín para un choque frontal e inmediato con D1, decidieron establecer su primera cabeza de playa en el eje cafetero, Pereira, Armenia, Manizales, una región próspera, densamente poblada y con una fuerte cultura de vecindario. Ara no era una simple copia de D1, era una evolución adaptada a la idiosincrasia tropical. Mientras D1 mantenía un purismo espartano y frío, casi clínico, con sus luces blancas y silencio absoluto, Ara apostó por la alegría. Pintaron sus tiendas de naranja y amarillo vibrante. Crearon un ave colorida como mascota, una guacamaya. Pusieron música popular a sonar en los parlantes y en una jugada maestra de localización, instalaron hornos para vender pollo asado caliente, un producto que es religión en los fines de semana de las familias colombianas. La llegada de Ara fue la declaratoria oficial de lo que los analistas económicos bautizarían como la guerra de los centavos. Esta no era una guerra de grandes campañas publicitarias o descuentos de temporada. Era un combate cuerpo a cuerpo, brutal y microscópico, por los márgenes de rentabilidad. En el modelo hard discount, donde la promesa sagrada es tener el precio más bajo del mercado, la diferencia entre ganar o perder a un cliente se medía literalmente en monedas de 50 o 100 pesos. Si D1 vendía un litro de leche Lati a 1.500 pesos, Ara ajustaba su marca propia para venderla a 1.450. Al día siguiente, D1 movía sus fichas logísticas para bajarla a 1.400. Para el consumidor de a pie, esta competencia fue una bendición absoluta. El costo de vida para los productos de la canasta básica cayó drásticamente. Las familias podían estirar su presupuesto quincenal como nunca antes. Pero detrás de las puertas de los cuarteles generales de D1, respaldados por el músculo financiero del grupo Valorem, la tensión era insoportable. Para sostener precios tan bajos sin desangrar a la compañía, tuvieron que exprimir su cadena de suministro hasta límites insospechados. La guerra de los centavos obligó a D1 a optimizar aún más sus empaques. Se exigió a los proveedores locales que rediseñaran las cajas de cartón para que no hubiera un solo centímetro cúbico de aire muerto en los camiones. Se calcularon las rutas de entrega de los centros de distribución, CEDIs, con precisión militar para ahorrar galones de combustible.
Cada peso ahorrado en logística se utilizaba para subsidiar el precio en la góndola y no dejar que los portugueses tomaran la delantera. Al mismo tiempo, se desató una segunda batalla, quizás más visible y frenética: la cacería de bienes raíces. El mapa de Colombia se convirtió en un tablero de Risk. D1 sabía que no podía quedarse cómoda en Antioquia. Tenía que acelerar su conquista nacional, especialmente de Bogotá, la joya de la corona con sus 8 millones de habitantes y cientos de barrios populares. Ara tenía el mismo objetivo. Los equipos de expansión de ambas compañías se lanzaron a las calles compitiendo por exactamente los mismos tipos de locales comerciales. De repente, los propietarios de viejos parqueaderos, talleres de mecánica o panaderías de esquina, de gran tamaño en barrios como Kennedy, Bosa o Suba, se encontraron con una guerra de ofertas inusitada. Si un equipo de Ara ofrecía un contrato de arrendamiento por un local clave, al día siguiente aparecía un negociador de D1 ofreciendo pagar un porcentaje mayor. Los precios de los arriendos comerciales en los barrios de clase media y baja se dispararon. En muchas esquinas del país se empezó a ver un fenómeno urbanístico surrealista: un D1 en una acera y un Ara exactamente al frente, vigilándose mutuamente a través de puertas de cristal, compitiendo por quién vendía el arroz más barato del código postal. Bajo la presión de Ara, D1 tuvo que pisar el acelerador a fondo. Dejaron de abrir 10 tiendas al mes para empezar a abrir decenas. La maquinaria corporativa de Valorem demostró su eficacia, inyectando capital constante para asegurar que D1 no perdiera la ventaja de ser el primero en llegar. La guerra de los centavos fortaleció a D1. Los obligó a salir de su zona de confort, a refinar sus marcas propias y a convertirse en una verdadera potencia nacional. Para el año 2015, D1 seguía liderando cómodamente el mercado del hard discount, habiendo resistido el embate inicial del gigante europeo. Parecían imparables, blindados contra cualquier amenaza externa. Pero en el mundo corporativo, las caídas más devastadoras rara vez provienen del fuego enemigo. Casi siempre nacen desde adentro. Mientras D1 concentraba todas sus defensas y recursos en combatir a los portugueses, una fisura silenciosa y letal se había abierto en su propia junta directiva. El cerebro visionario que había concebido a tiendas D1 estaba empacando sus cosas para irse. Y no se iría solo, se llevaría consigo el ADN del negocio, preparándose para desatar la guerra civil comercial más sangrienta en la historia de Colombia. En la historia empresarial colombiana, las grandes adquisiciones suelen terminar con un apretón de manos, una jugosa transferencia bancaria y el retiro dorado de los fundadores hacia alguna isla del Caribe. Cuando el grupo Santo Domingo, a través de Valorem, tomó el control mayoritario de Coba Colombia, el camino parecía dictado. La maquinaria corporativa, fría, estructurada y regida por rigurosas juntas directivas en Bogotá, comenzó a imponer su ritmo sobre el espíritu emprendedor, ágil y a veces caótico, que había caracterizado a los fundadores originales de tiendas D1. Michel Olmi, el empresario chileno-venezolano, que había traído y adaptado el modelo de hard discount a Colombia, se encontró en una encrucijada. Para él, D1 era su creación, su experimento de las cajas de cartón en Antioquia, que había desafiado todas las leyes del comercio. Pero bajo la sombrilla de uno de los grupos económicos más grandes del país, las decisiones ya no se tomaban en el piso de la tienda, sino en elegantes salas de juntas, con proyecciones financieras a 5 años y comités de riesgo. El choque cultural entre el emprendedor visionario y los ejecutivos de saco y corbata era inevitable. Olmi era un hombre de acción rápida, de abrir tiendas con agresividad, de probar y errar. Valorem era una entidad de control y consolidación. La fricción escaló en silencio hasta que, en un movimiento que sacudió los cimientos internos de la compañía, Olmi decidió dar un paso al costado. Vendió su participación y abandonó el imperio que él mismo había fundado. Para el mercado y los competidores, la salida de Olmi fue interpretada como el fin de una era romántica y el inicio de la madurez absoluta de D1. Pensaron que el creador tomaría sus ganancias millonarias y desaparecería del radar corporativo, quizás para invertir en bienes raíces o tecnología. Lo que los directivos de Coba Colombia y los competidores como Ara no calcularon fue la verdadera naturaleza de un emprendedor serial,
Olmi no se estaba retirando, se estaba replegando. Durante su tiempo fuera, Olmi no descansó. Se dedicó a observar la guerra de los centavos desde las gradas. Analizó cómo D1 y ARA se desangraban peleando por los mismos locales y los mismos clientes. Y más importante aún, Olmi conocía absolutamente todos los secretos de D1. Conocía a los proveedores de las marcas propias, conocía la estructura de costos de los centros de distribución, conocía los márgenes exactos de cada litro de leche y cada paquete de arroz. Sabía qué hacían a la perfección, pero también sabía, mejor que nadie en toda Colombia, exactamente cuáles eran sus puntos débiles. D1 era exitoso, pero su experiencia de usuario era espartana hasta el punto de la hostilidad. Las tiendas eran frías, la iluminación era implacable, y la negativa a aceptar ciertos medios de pago electrónicos o a ampliar el catálogo generaba una ligera frustración en una parte de los consumidores que, aunque amaban los precios, odiaban la sensación de pobreza del entorno. En la sombra, respaldado por un nuevo grupo de inversionistas, Rev Group, Olmi comenzó a ensamblar un arma de destrucción masiva dirigida directamente al corazón de su antigua empresa. Estaba construyendo un clon, pero no un clon cualquiera. Un clon mejorado, diseñado con precisión quirúrgica para capitalizar cada pequeño error y omisión que D1, en su burocracia corporativa, había ignorado. En 2016, el mercado del retail colombiano, que ya estaba en estado de shock por la feroz competencia entre D1 y ARA, recibió un tercer impacto, uno que nadie vio venir. Aparecieron misteriosamente locales con una estética limpia, amigable, de colores rojo y blanco, bajo un nombre que era en sí mismo una declaración de intenciones: Justo en Bueno. La aparición de Justo en Bueno fue, a todos los efectos, la declaración de una guerra civil. D1 ya no competía contra el formato europeo alegre de ARA, estaba compitiendo contra su propio ADN. Olmi había creado un espejo, pero con los bordes pulidos. Justo en Bueno replicó la estrategia de proximidad, abriendo tiendas en los mismos barrios, a menudo en la misma cuadra o en un acto de agresión comercial abierta, literalmente al lado de un D1. Utilizaban el mismo modelo de marcas propias y estivas de madera, pero introdujeron sutiles mejoras que cambiaron por completo la percepción del consumidor. La iluminación en Justo en Bueno era ligeramente más cálida. Incorporaron pequeñas cafeterías dentro de algunas tiendas con pan fresco y tinto a muy bajo costo, invitando a la gente a quedarse unos minutos más. Ampliaron el catálogo para incluir cervezas y licores atractivos, algo que D1 no dominaba de la misma manera. Y, en un golpe maestro a la comodidad, habilitaron una gama más amplia de medios de pago mucho antes que su competidor, atrayendo inmediatamente a los jóvenes y a los oficinistas. Para los directivos de D1 en Valorem, la situación se convirtió en una pesadilla logística y emocional. Estaban siendo cazados por los mismos métodos que ellos habían inventado. Los proveedores de marcas propias de pronto se encontraron en medio de un fuego cruzado, recibiendo llamadas de los negociadores de D1 exigiéndoles exclusividad y llamadas de Justo en Bueno ofreciéndoles mejores condiciones para fabricar sus nuevos productos. Muchos fabricantes locales, al ver la oportunidad de duplicar su producción, comenzaron a maquilar para ambos. La guerra de los centavos se transformó en una carnicería territorial. El ritmo de expansión se volvió insano. Colombia presenció una carrera armamentística comercial nunca antes vista en América Latina. Para no dejarse robar el mercado por su propio creador, D1 tuvo que pisar el acelerador hasta el límite estructural de la empresa. Si Justo en Bueno anunciaba la apertura de 50 tiendas en un mes, D1 respondía abriendo 60. Llegaron a inaugurar cientos de tiendas al año, saturando los barrios populares de Bogotá, Medellín y Cali. En esta guerra fratricida, el gran ganador volvió a ser el consumidor colombiano, que ahora tenía 3 gigantes del bajo costo peleando a muerte en la esquina de su casa. Sin embargo, detrás de las puertas de las juntas directivas, la presión era asfixiante. Operar cientos de tiendas con márgenes de ganancia microscópicos, sosteniendo alquileres inflados por la misma competencia y absorbiendo pérdidas en productos gancho, requería bolsillos infinitamente profundos. D1 tenía el respaldo de Valorem,
una de las fortalezas financieras más grandes de Colombia. Podían soportar el dolor y sangrar dinero si era necesario para ganar la guerra de desgaste. Justo en Bueno, impulsado por el ímpetu de su fundador y capital de riesgo, apostaba por crecer tan rápido que se volviera demasiado grande para caer. Nadie sabía quién iba a parpadear primero. Lo único que estaba claro era que esta guerra a tres bandas, D1, ARA y Justo en Bueno, estaba provocando un daño colateral devastador. Mientras los gigantes del hard discount se destrozaban entre sí en las calles de los barrios, el impacto de sus precios bajos estaba creando un tsunami que finalmente alcanzaría las costas de los viejos imperios. Las grandes superficies y los hipermercados tradicionales, que antes miraban todo este fenómeno con desdén, estaban a punto de sentir cómo la tierra se abría bajo sus pies. Mientras tiendas D1, ARA y Justo en Bueno libraban una guerra fratricida, callejera y feroz por dominar cada cuadra, cada barrio y cada municipio del país, una onda expansiva silenciosa pero devastadora comenzó a golpear los cimientos del comercio tradicional. Durante años, los altos ejecutivos de las grandes superficies y los hipermercados habían subestimado el formato de las cajas de cartón. Habían creído que el romance del colombiano con los pasillos brillantes, las degustaciones de fin de semana y las marcas de toda la vida los protegería de cualquier amenaza. Pero los números de la guerra de los centavos demostraron que la lealtad del consumidor terminaba exactamente donde empezaba el dolor en su bolsillo. El impacto sobre las marcas centenarias no fue una caída repentina, sino un desangre sistemático. La trampa mortal para los hipermercados radicaba en su propio modelo de negocio. Mantener locales inmensos de 5.000 o 10.000 metros cuadrados, con aire acondicionado central, escaleras eléctricas, cientos de empleados permanentes y un inventario de miles de referencias, requería un flujo de caja gigantesco y constante. Ese flujo de caja, históricamente, provenía de la compra masiva de la quincena, los carritos atiborrados de productos de primera necesidad. Cuando el tridente del hard discount secuestró la canasta básica familiar, ofreciéndola un 30% o 40% más barata, la ecuación financiera de los gigantes tradicionales se rompió. Al principio intentaron ignorarlo. Luego intentaron contraatacar con promociones de madrugón o aniversario. Pero era financieramente imposible igualar los precios de D1 o Justo en Bueno todos los días del año sin ir a la quiebra. El Grupo Éxito, el jugador más grande y poderoso de Colombia, fue uno de los primeros en entender la gravedad de la amenaza y reaccionar. Rápidamente intentaron blindar su cuota de mercado, fortaleciendo su formato de descuento Surtimax y adquiriendo cadenas regionales más enfocadas en productos frescos y carnes, como Superinter. Sin embargo, adaptar una maquinaria corporativa pesada y tradicional para que operara con la agilidad espartana de un D1 era como intentar que un transatlántico compitiera en una carrera de lanchas rápidas. Los costos ocultos de su burocracia y su estructura logística heredada no les permitían llegar a los precios del hard discount real sin sacrificar calidad o rentabilidad. Pero si corporaciones enormes como Éxito, Olímpica o Cencosud, Jumbo Metro, sufrieron el impacto y tuvieron que hacer maniobras de evasión drásticas, para otras cadenas regionales, el terremoto del bajo costo fue el principio del fin. El caso más emblemático y doloroso fue el de Almacenes La 14, el gigante y orgullo absoluto del Valle del Cauca. Durante décadas, La 14 fue una religión en el occidente colombiano. Sus tiendas eran colosales, con un servicio al cliente legendario y un surtido que parecía infinito. Pero La 14 arrastraba problemas estructurales, un endeudamiento severo, una expansión a Bogotá que no dio los frutos esperados y una resistencia a modernizar su modelo logístico. Cuando D1, ARA y Justo en Bueno inundaron Cali y los municipios del Valle del Cauca, ofrecieron una salida fácil a una población golpeada por las crisis económicas. Los fieles clientes de La 14 comenzaron a fragmentar sus compras. El hipermercado caleño, incapaz de competir en precios y asfixiado por sus deudas, empezó a ver sus inmensos pasillos vaciarse gradualmente. El modelo del hard discount no fue el único asesino de La 14, pero sin duda alguna fue el acelerador definitivo de su trágica liquidación.
El daño estructural provocado por esta triple competencia en el retail ya no era solo un tema de balances financieros en rojo. Era un cambio profundamente cultural e irreversible. En menos de una década, D1 y sus rivales habían logrado algo que ninguna campaña de marketing multimillonaria hubiera podido comprar. Reeducaron la mente del consumidor colombiano y alteraron la geografía urbana del país. Hasta antes de 2009, la premisa sagrada del comercio dictaba que la experiencia de compra debía ser centralizada. Es decir, ir a un solo gran lugar y comprar absolutamente todo bajo el mismo techo. El terremoto del hard discount destruyó ese paradigma, creando lo que los expertos en retail llamaron el consumo fragmentado. Las familias colombianas aprendieron a separar sus misiones de compra de una manera fría y pragmática. El mercado aburrido, el arroz, el aceite, el papel higiénico, los productos de limpieza del hogar, los enlatados y la leche, ya no se compraba en el hipermercado. Ese rubro del presupuesto mensual se destinaba estrictamente a la visita rápida al D1 o al Lara del barrio, priorizando el volumen y el ahorro extremo sobre el empaque o la marca. Las marcas propias como Lati, Rendidor o Brios, que alguna vez generaron desconfianza en aquel lejano 2009 en Itagüí, ahora eran las dueñas indiscutibles de las alacenas nacionales. Por otro lado, la visita a las grandes superficies tradicionales como Jumbo, Éxito o Carulla quedó relegada a compras de indulgencia o productos altamente especializados. La gente seguía yendo a estos almacenes, pero ahora lo hacían para comprar un buen corte de carne para el asado del domingo, una botella de vino importado, ropa, electrodomésticos o ingredientes específicos que no se conseguían en las cajas de cartón de la tienda de descuento. Los gigantes tuvieron que reinventarse apresuradamente, transformando sus inmensos locales en espacios premium o experienciales, porque sabían que la guerra por el producto básico ya la habían perdido por completo. Además de los hábitos de compra, D1 logró cambiar las normas de convivencia social y cívica alrededor del consumo. Lo que en su primera tienda en Antioquia fue visto como una afrenta imperdonable, cobrar por las bolsas plásticas y exigir al cliente que empacara sus propias compras, se convirtió en la norma cívica nacional, adelantándose incluso a las leyes medioambientales que el gobierno colombiano implementaría años después. Llevar la bolsa ecológica de tela al hombro para ir a hacer mercado dejó de ser un comportamiento excéntrico para convertirse en una imagen cotidiana, sin distinción de estrato social. El estigma de comprar barato había sido completamente borrado. Tiendas D1 había dejado de ser el supermercado de los pobres o el experimento forastero. Se había convertido en una infraestructura crítica para el país, para millones de familias de clase media que veían cómo la inflación devoraba sus salarios año tras año. El formato de descuento no era una opción, era un salvavidas esencial que les permitía llegar a fin de mes sin sacrificar nutrición ni higiene. El modelo que comenzó en silencio ahora era el rey del tablero, pero dominar el mercado colombiano cobraba un precio altísimo. Tras bambalinas, la exigencia operativa de abrir locales sin parar y mantener la promesa del precio más bajo estaba llevando al límite las cadenas de suministro. El motor del hard discount estaba sobrecalentado, con tres monstruos financieros peleando por los mismos clientes y los mismos proveedores. Los márgenes de ganancia se volvieron microscópicos. Alguien tenía que ceder, y la tensión acumulada estaba a punto de desatar una crisis logística y de supervivencia que mancharía de sangre financiera los pasillos del retail. Para el año 2018, la geografía urbana y comercial de Colombia estaba irreconocible. En zonas densamente pobladas de Bogotá como Suba, Kennedy o Engativá, en comunas de Medellín o en los barrios populares de Cali, era físicamente imposible caminar 5 cuadras sin tropezar con el letrero rojo y azul de tiendas D1, el aviso naranja de Ara o la fachada granate de Houston Bueno. La promesa inicial de Michelle Olmi, estar a 15 minutos a pie de la puerta de cada colombiano, se había cumplido con una exactitud abrumadora. Sin embargo, esta hipersaturación territorial escondía una realidad corporativa brutal. Detrás de las fachadas austeras y los precios ridículamente bajos que celebraban los consumidores,
se estaba gestando una crisis operativa de proporciones épicas. El modelo de hard discount, en su incontrolable guerra de expansión territorial, estaba amenazando con devorar a sus propios creadores. El primer síntoma de esta crisis interna fue el estrés logístico extremo. Abrir entre 100 y 150 tiendas al año no era un simple ejercicio de firmar contratos de arrendamiento y conseguir vitrinas. Requería que la compleja cadena de suministro se expandiera a la misma velocidad vertiginosa. Los inmensos centros de distribución, CEDIs, de Coba, Colombia, operaban al borde del colapso físico. Trabajaban a puerta cerrada, 24 horas al día, 7 días a la semana. Las flotas de camiones blancos no daban abasto, surcando las complejas y accidentadas carreteras colombianas para asegurar que las estivas de madera en cada rincón del país estuvieran repletas antes de las 8 de la mañana. El concepto del personal multifuncional, la joya de la corona del ahorro en nómina de D1, comenzó a cobrar un peaje humano. Los mismos 3 empleados por turno que debían descargar toneladas de mercancía con gatos hidráulicos, limpiar los pisos y operar la caja registradora, ahora enfrentaban un volumen de clientes que superaba por mucho la capacidad original para la que fueron diseñadas las tiendas. En las tardes de quincena, las filas se hacían interminables, cruzando por completo los angostos pasillos. El estrés laboral se disparaba y la rotación de personal en piso comenzó a convertirse en un dolor de cabeza crónico para los departamentos de recursos humanos. Pero el mayor desafío, el eslabón más frágil de esta enorme cadena, no estaba en los empleados ni en los camiones. Estaba oculto en las fábricas de sus proveedores. La estrategia mágica de D1 dependía enteramente de la calidad impecable de sus marcas propias. La leche Lati, el detergente rendidor o el jabón Brios debían ser excepcionalmente baratos, pero nunca podían fallar en su calidad. Sin embargo, al competir de forma tan agresiva y paranoica contra Ara y Justo en Bueno, D1 exigía a la industria manufacturera colombiana volúmenes de producción delirantes a precios de compra cada vez más castigados. Los pequeños y medianos industriales nacionales, que maquilaban en secreto estos productos para el gigante, empezaron a operar con la soga al cuello. Se les exigía triplicar su capacidad de producción en meses, invirtiendo en nueva maquinaria, pero sin poder subir un solo centavo a su margen de ganancia. Bajo esta presión asfixiante, mantener el control de calidad se volvió una misión casi imposible. Un lote de atún con mal sabor o un limpiapisos que perdiera su aroma podía destruir en cuestión de días la frágil confianza que D1 había tardado casi una década en construir. Hubo momentos de profunda tensión donde la cadena de suministro amenazó con reventar desde adentro, poniendo en riesgo el abastecimiento y dejando expuesta la vulnerabilidad del rey del descuento. A nivel financiero, los pasillos del retail colombiano estaban manchados de sangre corporativa. La competencia a 3 bandas había destruido por completo la racionalidad del mercado inmobiliario comercial en el país. Los cazadores de locales de D1, en su desesperado afán por bloquear el avance territorial de Justo en Bueno, quienes solían abrir locales exactamente al lado o al frente, comenzaron a firmar arrendamientos a precios absurdos. Si el dueño de un antiguo parqueadero o una gran panadería de esquina en Barranquilla o Bucaramanga pedía 5 millones de pesos mensuales en alquiler, las pujas a ciegas entre los negociadores de los 3 gigantes del bajo costo elevaban el precio a 10 o 15 millones en cuestión de un par de días. Este incremento irracional en los costos fijos, sumado a la negativa absoluta y obstinada de subir los precios al consumidor final para no perder el liderazgo en la guerra de los centavos, comprimió los márgenes de ganancia de las tiendas hasta hacerlos casi microscópicos. Tiendas D1 había entrado, arrastrado por sus competidores, en la fase más peligrosa del capitalismo salvaje, el crudo juego de quemar billetes. En la estricta doctrina matemática del hard discount, la rentabilidad solo existe si hay un volumen masivo, abultado y constante de ventas por cada metro cuadrado de la tienda. Pero al saturar los barrios abriendo un local cada 2 cuadras, D1 comenzó a sufrir un fenómeno económico devastador llamado canibalización. La tienda reluciente que inauguraban hoy en la esquina sur del barrio
Le robaba irremediablemente un 30% de los clientes a la tienda que ellos mismos habían abierto hacía 2 años en la esquina norte. El volumen de ventas total de la empresa crecía monstruosamente en los reportes anuales consolidados, deslumbrando a la prensa económica, pero la rentabilidad y eficiencia individual de cada local se desplomaba a niveles de alerta roja. Era una burbuja financiera a punto de reventar. Las leyes elementales de la economía dictaban que ningún negocio puede sobrevivir eternamente vendiendo productos casi al costo, mientras sus gastos operativos, arriendos inflados, logística sobrecargada, nóminas exhaustas, se multiplican exponencialmente. Valorem, el imponente músculo financiero y holding del Grupo Santo Domingo, que respaldaba a tiendas de uno, estaba inyectando capital masivo y asumiendo un riesgo monumental para soportar la operación. Su estrategia era estoica, fría y dolorosa: resistir el castigo. Sabían perfectamente que estaban perdiendo dinero o quedando en ceros en decenas de locales estratégicos, pero confiaban ciegamente en que sus espaldas financieras eran infinitamente más anchas que las de Michel Olmi y su naciente imperio. Por su parte, Justo Ambueno pisaba el acelerador hacia el abismo, apalancado en fondos de inversión de riesgo y, de manera mucho más oscura, en una agresiva e irresponsable acumulación de deuda con sus propios proveedores. Estaban jugando a la peligrosa ruleta rusa de crecer a una velocidad tan absurda que se volvieran demasiado grandes para caer, apostando a que en algún momento podrían refinanciar sus inmensos pasivos. El mercado de valores y los analistas económicos en las altas torres financieras de Bogotá observaban esta carnicería comercial con la respiración contenida. La duda en los círculos de negocios ya no era si el formato de descuento iba a prosperar. Ya habían conquistado la mente, el corazón y las alacenas de los colombianos. La verdadera e inquietante pregunta era: ¿cuál de estos gigantes colapsará primero por asfixia financiera? El sistema estaba tan tensionado que solo se necesitaba un pequeño empujón, un factor externo imprevisto que paralizara la economía nacional y pusiera a prueba la solvencia real, el flujo de caja y la verdadera fuerza logística de cada cadena. Nadie en las juntas directivas de Coba Colombia o en las oficinas de sus agresivos competidores lo sabía todavía, pero ese evento catastrófico ya se estaba gestando silenciosamente al otro lado del mundo. Una crisis global sin precedentes estaba a punto de golpear las costas de Colombia y se convertiría en el juez implacable que decidiría, de una vez por todas, quién sobreviviría para llevar la corona absoluta del retail y quién caería aplastado bajo el peso de sus propias deudas y mentiras financieras. En marzo de 2020, el mundo entero se detuvo. Cuando el gobierno colombiano decretó el confinamiento obligatorio para frenar el avance del COVID-19, las calles se vaciaron, los centros comerciales apagaron sus luces y la economía entró en una parálisis aterradora. En medio del encierro y la incertidumbre, los únicos establecimientos que tenían permiso para operar eran las farmacias y los supermercados. Para la industria del retail, la pandemia no fue solo una crisis sanitaria, fue la prueba ácida definitiva, un examen de supervivencia que desnudaría implacablemente qué modelo de negocio estaba construido sobre piedra y cuál sobre arena. El pánico inicial desató un comportamiento irracional en los consumidores. Las familias colombianas se volcaron masivamente a las tiendas de barrio, a los hipermercados y a las tiendas de descuento para abastecerse como si se prepararan para el fin del mundo. Las estivas de tiendas D1, habitualmente repletas de arroz, papel higiénico, enlatados y desinfectantes, eran arrasadas en cuestión de horas. La cadena de suministro, que ya venía trabajando al límite de su capacidad operativa debido a la feroz guerra de los centavos, fue sometida a una tensión brutal, casi insoportable. Fue en este preciso instante de caos global donde el robusto respaldo financiero del Grupo Santo Domingo, Valorem, demostró ser el escudo definitivo para Coba Colombia. Mientras el comercio internacional colapsaba y los fletes marítimos multiplicaban su precio, D1 activó un plan de contingencia corporativo masivo. Gracias a su gigantesca liquidez, pudieron garantizar pagos anticipados y de contado a sus proveedores nacionales. Esta inyección de confianza fue vital,
Los pequeños y medianos fabricantes de las marcas Lati, Rendidor y Brios priorizaron la entrega de mercancía a D1 sobre cualquier otro cliente. Sus flotas de camiones blancos no dejaron de rodar ni una sola noche durante la cuarentena estricta. Para millones de colombianos que perdieron sus empleos o vieron sus ingresos drásticamente reducidos durante los meses de encierro, ir al D1 dejó de ser una decisión inteligente de ahorro para convertirse en una cuestión de estricta supervivencia económica. El formato espartano de las cajas de cartón se erigió como el refugio financiero de las clases trabajadoras. Sin embargo, al otro lado de la calle, en los pasillos de su archirrival, la pandemia estaba a punto de desatar una tragedia corporativa de proporciones catastróficas. Justo en Bueno, el clon mejorado creado por el propio fundador de D1, Michel Olmi, se enfrentó al mismo choque externo, pero con una arquitectura financiera radicalmente distinta y sumamente frágil. Justo en Bueno había cimentado su hipercrecimiento en la acumulación agresiva de pasivos. Habían abierto cientos de tiendas, no con capital propio, sino apalancándose en la deuda, estirando los plazos de pago a sus proveedores a 60, 90 e incluso 120 días, y firmando contratos de arrendamiento costosos bajo la promesa de un flujo de caja futuro que nunca dejaría de crecer. La pandemia rompió esa frágil cadena de pagos. Cuando el flujo de caja se asfixió temporalmente, el modelo de deuda comenzó a colapsar como un castillo de naipes. A mediados de 2021, mientras D1 consolidaba sus ventas récord, el paisaje en las tiendas Justo en Bueno comenzó a tornarse lúgubre. Los consumidores notaron los primeros síntomas de la enfermedad terminal: estantes vacíos. Al principio, faltaban algunos productos específicos de aseo, luego desaparecieron los lácteos, y finalmente, pasillos enteros quedaron desolados, exhibiendo apenas botellas de agua o galletas rezagadas. La razón era simple y dolorosa. Los proveedores, a quienes se les adeudaban facturas multimillonarias desde hacía meses, tomaron la drástica decisión de cortar el suministro. No enviarían ni un solo paquete de arroz más hasta que no se les pagara lo atrasado. Al mismo tiempo, miles de propietarios de los locales comerciales que albergaban a Justo en Bueno, muchos de ellos pensionados que dependían de ese arriendo para vivir, dejaron de recibir sus pagos mensuales. Las protestas estallaron. Afuera de las sedes corporativas y en las redes sociales, empleados que llevaban semanas sin cobrar su salario y proveedores al borde de su propia quiebra exigían respuestas. El creador se había convertido en la víctima de su propia ambición desmedida. Olmi intentó desesperadamente salvar su imperio, acudiendo a la ley de reorganización empresarial, buscando renegociar las gigantescas deudas con la promesa de la entrada de nuevos fondos de inversión extranjeros. Pero el hoyo financiero era demasiado profundo. La confianza, el activo más valioso e intangible en el mundo del retail, se había evaporado por completo. Ningún proveedor estaba dispuesto a llenar los estantes vacíos basándose únicamente en promesas. Finalmente, en mayo de 2022, la Superintendencia de Sociedades de Colombia dictó la sentencia de muerte. Ordenó la liquidación judicial definitiva de Justo en Bueno, el clon que había sido diseñado meticulosamente para destruir a D1, la cadena que llegó a operar más de 1.100 locales y que protagonizó la guerra comercial más feroz de la década, dejó de existir. Cerca de 6.000 empleados perdieron sus puestos de trabajo en un solo día. Los letreros rojos y blancos fueron desmontados, dejando atrás una estela de locales abandonados y acreedores arruinados. Desde las oficinas de Valorem, los directivos de tiendas D1 observaron la caída de su mayor amenaza con frialdad corporativa. En los negocios a gran escala no hay espacio para la piedad, y la liquidación de Justo en Bueno representaba una oportunidad de oro, un botín de guerra invaluable. Tan pronto como los locales de Justo en Bueno fueron desocupados y entregados a sus desesperados dueños, los equipos de expansión de D1 y de ARA cayeron como aves rapaces sobre ellos. Aprovechando que esos locales ya tenían las adecuaciones físicas necesarias para operar un supermercado de descuento, D1 absorbió rápidamente los puntos de venta más estratégicos que su antiguo rival había dejado vacíos. No solo se quedaron con los clientes y la cuota de mercado de Justo en Bueno, sino que heredaron su infraestructura inmobiliaria sin haber tenido que asumir sus deudas.
La pandemia y la sobreexpansión habían limpiado el tablero. La sangrienta guerra civil del hard discount había terminado con un vencedor absoluto. Tiendas D1 emergió de la crisis global no solo intacto, sino como un coloso inexpugnable, listo para reclamar, sin oposición alguna, la corona definitiva del retail en Colombia. Con la liquidación definitiva de su archirrival y la superación de la crisis sanitaria global, el humo de la guerra comercial finalmente se disipó sobre el territorio colombiano. Al mirar el campo de batalla, el panorama del retail había cambiado para siempre. Tiendas D1 ya no era el extraño experimento de cajas de cartón rasgadas que había provocado burlas en Itagüí 15 años atrás. Se había transformado en un gigante corporativo de proporciones colosales, una fuerza indetenible que, para el año 2023, lograría un hito que antes parecía una completa herejía: destronar al histórico Grupo Éxito en ingresos operacionales dentro de su formato de supermercados en Colombia. El imperio rojo y azul había alcanzado dimensiones estratosféricas, con más de 2.000 tiendas operando a lo largo y ancho de la accidentada geografía colombiana. D1 había logrado penetrar en casi el 90% de los municipios del país. Desde las bulliciosas avenidas de Bogotá hasta los rincones más alejados de la costa Caribe y los Andes, la promesa inicial de estar a 15 minutos de la casa de cualquier colombiano se había materializado. Ya no eran simplemente una opción de descuento, se habían convertido en la despensa oficial de la nación. Sin embargo, el D1 que reclamó la corona no era exactamente el mismo que había nacido en 2009. La madurez comercial, impulsada por el implacable escrutinio corporativo del Grupo Valorem, obligó a la marca a evolucionar. Las tiendas perdieron un poco de su frialdad clínica original. Sin abandonar su innegociable filosofía del bajo costo, mejoraron la iluminación, introdujeron neveras más modernas, ampliaron su oferta de licores y cervezas importadas y refinaron el diseño de sus marcas propias para que dejaran de verse austeras y empezaran a proyectar la imagen de compras inteligentes. El consumidor de clase alta, que años atrás entraba a escondidas para no ser visto comprando productos genéricos, ahora presumía en redes sociales sus hallazgos de vinos europeos a precios irrisorios dentro de los pasillos del D1. Pero en el mundo de los negocios, especialmente en el despiadado sector del retail colombiano, la paz es una ilusión temporal. La naturaleza aborrece el vacío y el enorme hueco dejado por el colapso financiero de Justo en Bueno no iba a quedarse desocupado por mucho tiempo. Mientras D1 celebraba su consolidación y la cadena portuguesa Ara continuaba su silenciosa pero implacable expansión territorial, respaldada por su inmenso capital europeo, un viejo titán nacional decidió entrar al juego. La poderosa familia Char, dueña de la cadena olímpica y amos indiscutibles del comercio tradicional en la costa norte de Colombia, vio la oportunidad perfecta. A finales de 2022 y durante 2023, lanzaron al mercado una nueva cadena de hard discount, Tiendas Ísimo. Con una agresividad inusitada, Ísimo comenzó a devorar los antiguos locales abandonados por Justo en Bueno, rescatando contratos de arrendamiento e inyectando un nuevo frente de batalla en la eterna guerra de los centavos. De repente, el tablero comercial se había reconfigurado por completo. D1 ya no era el rebelde astuto que atacaba desde las sombras a los grandes castillos del comercio tradicional. Ahora, ellos eran el gran castillo. La corona absoluta del retail colombiano pesaba directamente sobre sus hombros. Pasaron de jugar a la ofensiva a tener que jugar a la defensiva, protegiendo su inmensa cuota de mercado contra un Ara cada vez más arraigado en la cultura local, y un Ísimo que venía con hambre de expansión y el respaldo de una de las maquinarias empresariales más grandes del país. El nuevo rey de Colombia ya no podía basar su éxito únicamente en haber sido el pionero del formato. Su ventaja competitiva y su supervivencia a futuro dependían ahora de la lealtad inquebrantable que había forjado a sangre y fuego durante la pandemia, de la eficiencia matemática casi perfecta de sus enormes centros de distribución y de un foso defensivo construido sobre la confianza de millones de hogares que consideraban a sus marcas propias como miembros integrales de su familia. El humilde experimento de las estivas de madera en el barrio San Pío había culminado su arco narrativo de manera espectacular.
D1 había cambiado la cultura, había reescrito las leyes del consumo y había sobrevivido a la tormenta financiera perfecta. Ahora, su mayor y más peligroso desafío ya no era conquistar a un país que ya estaba rendido a sus pies, sino evitar a toda costa que la complacencia corporativa, el mismo veneno silencioso que destruyó a los gigantes del pasado, lograra infectar su propio imperio. El éxito de tiendas D1 nos deja una lección profunda que va más allá de las cifras de ventas millonarias o de las estrategias de expansión fulminantes. Nos demuestra de manera contundente que el retail no es simplemente un frío intercambio de bienes y dinero. Es en su esencia más pura un reflejo vivo de la cultura, de los hábitos diarios, de la economía de los hogares y, en última instancia, de la identidad social de un país. Cuando aquel primer local abrió sus puertas en el barrio San Pío de Itagüí, con sus cajas de cartón rasgadas y su espartano silencio, nadie imaginó que estaba presenciando la reconfiguración absoluta del mapa del consumo en Colombia. Ningún imperio comercial cae o se levanta por un solo error o un solo acierto. D1 triunfó porque supo descifrar el verdadero pulso de la sociedad colombiana en un momento de transformación económica crítica, despojando al comercio de toda la parafernalia y los lujos innecesarios para devolverle al ciudadano el valor real y tangible de su dinero. Al hacerlo, no solo democratizó el acceso a productos de alta calidad para todas las clases sociales, sino que también transformó el paisaje urbano y reeducó el comportamiento civil de millones de personas, quienes hoy caminan con total naturalidad, luciendo sus bolsas ecológicas en los barrios de todo el país. Las grandes superficies del pasado confiaron ciegamente en que sus palacios de cristal relucientes y la nostalgia de sus marcas tradicionales los protegerían para siempre, olvidando una premisa histórica fundamental. Las empresas viven de la adaptación constante y mueren lentamente cuando creen que su glorioso pasado es un escudo infalible contra la innovación del futuro. Hoy, D1 lleva la corona absoluta, pero la historia del retail nos enseña que el mercado es un juez implacable que nunca duerme. Las marcas pueden cambiar, los letreros pueden ser desmontados y los colosos pueden caer, pero los hábitos y los lazos construidos en la cotidianidad de la comunidad permanecen como el verdadero legado del comercio. Si este viaje por la historia de tiendas D1 y la transformación del comercio en Colombia te ha traído recuerdos de tus propias compras de quincena o de cómo ha cambiado tu barrio, te invitamos a suscribirte al canal. Deja un comentario compartiendo tu opinión. ¿Crees que D1 mantendrá su corona frente a los nuevos rivales que emergen en el horizonte? ¿O seremos testigos de una nueva revolución en los pasillos del retail? Comparte tu recuerdo con nosotros y ayúdanos a seguir contando las historias que definen la memoria de nuestro país.